La primera noche lo escuchas. La segunda noche lo ves. La tercera noche, Disney lo compra. Hola, mi nombre es Sapo de la Cruz, síganme en Twitter. El horror es un género de ficción especulativa cuya intención es producir miedo, sustos o asco en la audiencia. El primer ejemplo de horror literario en los registros históricos es el año 336 a.C., donde... Mentira, no les voy a explicar qué es el género del horror. Todos sabemos lo que es. Todos tenemos al menos un libro, serie, película o canción que entra en el género y es de nuestros favoritos. No necesariamente todo el mundo es fanático de ver pelis raras que dan miedo, pero es bastante común. Los fanáticos del género en el cine son una de las audiencias más fieles y confiables. Si les das lo que vienen a buscar, pueden convertir una idea humilde y sencilla en una franquicia de 12 películas a lo largo de 39 años. O a un actor de comedia intentando dirigir su primera película en un ganador del premio Oscar. Es muy raro que una película de horror genere pérdidas monetarias. Incluso si son consideradas extremadamente malas debido al bajo riesgo de inversión y que la gente las disfruta de todos modos, estas películas casi siempre producen al menos 2 o 3 veces lo que costaron de hacer. Y en muchos casos incluso más, y a eso es lo que llamamos ganancia neta, boludo. Entre la audiencia cautiva y lo fácil que es recuperar tu dinero, muchos directores empiezan sus carreras con una peli de horror. No solo le da un buen primer paso a tu carrera en cuanto a la taquilla que puedes recaudar para un estudio, sino que además puedes crear una fanaticada casi instantáneamente, como últimamente pasó con Ari Aster, director de Hereditary y Midsommar, o con Robert Eggers, director de The Witch y The Lighthouse. Además de muchos otros directores famosísimos hoy en día. Con todo esto lo que quiero decir es que es casi imposible fallar haciendo una peli de horror a menos que seas... The Empty Man. The Empty Man, El mensajero del último día, es la primera película dirigida por David Pryor, quien también escribió el guión adaptando el cómic del mismo nombre. Cuenta la historia de un ex policía que investiga la desaparición de una chica y en el proceso se cruza con una comunidad secreta que está intentando convocar a una entidad supernatural terrorífica conocida como el Hombre Vacío. Ahora, sé lo que están pensando. Esto suena como cualquier película mierdera de terror que dan en cable los domingos en la noche. En un mundo donde nada es lo que parece, Johnny O'Brien debe encontrar la única persona que todavía cree en él. ¡Sálvame, Johnny! ¡Demonios! ¿Quién crees que está buscando a quién, Johnny? The Empty Man, el mensajero del último día, hoy a las 23 en TNT. Y no los culparía por pensar eso. Yo pensé lo mismo cuando vi el tráiler el año pasado. Mira, otra película sobre un policía buscando redención por ser una mierda. Justo lo que necesitábamos en el año 2020. Pero no. La película es muchísimo más que eso. El guión del señor Pryor toca temas de terror existencial e incluso horror cósmico, lo cual es difícil de hacer sin hacer una historia extremadamente pretenciosa, pero esta película lo logra con un balance magistral entre momentos de tensión, misterio, terror puro e incluso uno que otro momento de humor, casi siempre parte de James Batchdale, quien había visto en una que otra película en papeles muy menores, pero sinceramente no recordaba hasta que lo vi lanzarse un papelazo en esta película. Los demás actores en la película varían en cuanto a la calidad de sus actuaciones. Stephen Root se lanza un monólogo brutal a mitad de película, pero de resto nadie resalta como James, cuyas reacciones en la película son perfectas en cada momento. Pero no crean que les estoy diciendo que esta es la nueva Hereditary, Suspiria, el Babadook, cine de altos conceptos o cosas así. Aunque la peli intenta extenderse dentro de sus limitaciones, sigue estando consciente de lo que es.
Una peli de horror cuyo primer objetivo es entretener antes de cambiar la manera en la que ves al mundo. O hacerte entender que la analogía es que en realidad el hombre vacío está dentro de todos nosotros y el verdadero tesoro son los amigos que hicimos en el camino. Nada de eso. Gore, sustos, tensión, misterio y una historia loca con un final definido. Y ustedes dirán, bueno, sapo, si la película es tan brutal, ¿por qué fue un completo fracaso? Y si dicen eso es porque están en el futuro bien lejos del año 2020, por lo cual los envidio. Pero no solo la pandemia arruinó los prospectos de esta película, hay una historia bien loca de por qué, a pesar de que esta es una buena película, hoy en día casi nadie la conoce. ¿Qué carajo pasó? En 2016 Fox compró los derechos del cómic El Hombre Vacío para una adaptación y contrataron a David Pryor para escribirla y dirigirla. Nunca había dirigido una película, pero tenía experiencia escribiendo y había trabajado de cerca con directores como Tim Burton y David Fincher, entre otros. Y de nuevo, una peli de terror con un presupuesto pequeño es la oportunidad perfecta para quitarle la virginidad a un director. Estamos hablando de dirigir todavía. Ok. Con la bendición de los autores, Pryor terminó escribiendo algo muy distinto al material original, pero con muchos de los temas en común. El guión fue aprobado rápidamente por los productores y empezaron a filmar la película ese mismo año en Sudáfrica. Aparentemente muchas películas de Hollywood son filmadas allá hoy en día. Yo tampoco sabía. Durante la última semana de filmación, Mark Roybal, quien era el principal productor ejecutivo de la película, abandonó Fox. No está muy claro aún el porqué, pero en esa época una cierta corporación mediática multibillonaria estaba empezando el proceso de compra de 20th Century Fox. Así es, Mickey también tiene las manos metidas en esta historia. Como se imaginarán si vieron el principio del video, porque no es que haya sido muy sutil al respecto. Ahora que la gente que de hecho quería hacer la película no estaba, los que quedaron responsables le pidieron a Pryor que armara un corte de la película inmediatamente después de terminar de grabar. Y no sé qué tanto sepan sobre editar una película, pero editar es horrible. Como decía, Pryor, como primerizo, no sabía que podía simplemente negarse, así que les entregó un corte bastante avanzado pero no terminado de la película, el cual mostraron a un público de prueba como para saber qué carajo iban a hacer con esta película. Y aunque fue bien recibida por la audiencia que estaba presente, las calificaciones que les dieron a la película fueron peor de lo que los productores esperaban. Inmediatamente los productores entraron en pánico y reeditaron la película para hacer un thriller de horror genérico, cortando más de media hora la película, para que cuando le hicieron la siguiente prueba fuera incluso peor recibida. No, te digo, ni me sorprende. Según Pryor, la reedición de la película fue tan horrible que pidió que si iban a publicar esa versión quitaran su nombre de ella. Por suerte, los productores se dieron cuenta que la cagaron y no solo restauraron la versión del director, sino que le dejaron agregar 6 minutos más, haciendo que el corte final de la película dure 2 horas y 17 minutos. Y uno pensaría que con eso ya fueron suficientes penas, pero no. Entre lo difícil que pensaron que iba a ser comerciar una película como esta y la compra del estudio, la película terminada fue lanzada en la bóveda por 3 años, hasta que en octubre de 2020 decidieron que ya no querían tener nada que ver con la película y le sacaron un tráiler horrible una semana antes de lanzarla en 3 cines durante una pandemia mundial. Y luego la lanzaron en plataformas digitales como si no les importara. Con un presupuesto de entre 15 y 16 millones, The Empty Man terminó recaudando 4 millones de dólares. Un completo fracaso. Y es una lástima porque si ves la película puedes darte cuenta que si productoras como A24 o Blumhouse hubieran hecho esta película, no solo hubieran sabido promocionarla, sino que probablemente hubiera sido mejor recibida o hubiera salido antes de que una pandemia cerrara el 99% de los cines en el mundo. O al menos hubiera dado una buena ganancia. Coño.
El remake de Cementerio de Mascotas fue horrible e hizo $100 millones en taquilla. Si la película fuera mala, seguiría siendo injusto que trataran así el trabajo de tanta gente, pero es especialmente trágico que se lo hicieran una película con una visión tan definida. Sí, es una película larga, pero no es lenta. Y este tipo de temas sobre quiénes somos y cuál es la razón de nuestra existencia, hay mucha gente a la que este tipo de horror no les impresiona. Y ok, lo que sea, bien por ustedes. También hay gente que ni siquiera les gusta el horror como género, y eso lo entiendo mucho más. En especial si vives en cierto país terrorífico como lo es Transilvania. No sé qué estaban esperando que dijera. Por suerte, gracias en gran parte a un review que le hizo Chris Stockman a la película en su canal de YouTube y al apoyo en redes sociales de quienes hemos encontrado la película por esa u otra razón, se ha declarado como una futura película de culto. Las posibilidades de una secuela están muy lejos, pero al menos la gente empezó a ver la película y el consenso general es que vale la pena y lo que le hicieron fue sucio. Pryor ha agradecido a la fanaticada del género por su apoyo y por ayudar a que su visión llegue a más gente, así que el final de la historia no es del todo triste. Si te consideras fan del género, te gusta el cine de autor, que esta película definitivamente lo es, prefieres que tus pelis de horror sean más sobre los personajes que sobre un monstruo, y el 2020, además de trágico, también fue aburrido para ti, lo más probable es que disfrutes de darle una oportunidad a The Empty Man, el mensajero del último día. Olis, gracias por llegar hasta esta parte del video. Si les gustó, denle click al botoncito del pulgar, suscríbanse y me encantaría que compartan el video con ese pana que todo el tiempo rompe las bolas diciendo: esa peli no da miedo. Marico, incluso cuando tienes razón, todos te odiamos. En la descripción del video van a encontrar las fuentes que utilicé para escribir el guión, además de un link a Mercado Pago donde pueden hacer una pequeña donación si así lo desean, y también un link donde pueden comprar mercancía con el arte de este video, así estén en Argentina o en países inferiores. Voy a tratar de hacer más videos cortos como este recomendando películas. La verdad, me gusta hacer videos largos estudiando un tema en específico como mis videos anteriores, pero toman muchísimo tiempo de investigación y en edición, y esto es más fácil de sacar al público, aunque tengo un par de guiones largos empezados que quizás termine algún día. A quienes ya se vieron la película o la fueron a ver y volvieron al video, traté con mucho esfuerzo de no spoilear nada para que fueran a verla, pero mi escena favorita sin duda es el baile en el campamento. Es increíble la cantidad de tensión que transmite esa escena solo con gente dando vueltas. Y eso es todo lo que voy a decir al respecto. Si quieren entender, vayan a verla. Amé esa escena, Dios mío. En fin, gracias de nuevo por ver el video, compartir y suscribirse y la cosa y tal. Los veo en unas semanas con una peli rara nueva que les quiero recomendar. Bye.